Pará. Marcelo, Diego, Huguito, por favor, estamos trabajando. Espera un cachito. Gracias. Buen día, gente. Estamos en el estudio 11 y 11 de la mañana con mi colega Aarón, que nos va a estar contando un poco sobre el clima. Antes de contar el clima, vamos a aprovechar que estamos tomando mate, y para tomar unos buenos mates a acompañar, tenemos la promoción del día 9 de oro clásica para disfrutar un buen mate. Ahora sí, podés contarnos. Y el clima, como se ve atrás, dice que hay lluvia. No hay mucha, pero hay lluvia. Y bueno, en la semana todavía no sabemos, le estaremos contando más adelante. De nuestro móvil que pararon en un establecimiento llamado La Cabaña del 29, por favor, guachemos más arriba. De una producción ovina que ahora nos van a contar un poquito sobre su producción. Nos encontramos en el establecimiento La Cabaña del 29 con el productor Lucas Rivas, que se dedica a la producción de ovinos, y ahora nos va a contar un poco sobre su producción. En el establecimiento nos dedicamos a la producción de Hash-Pirdau por su enfoque en la carne y demás cosas. Bueno, para empezar, ¿por qué elegiste esta raza para tu producción? Elegimos esta raza, nos especificamos más que nada en su eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia nos referimos a su calidad de carne y a que tiene una carne magra. También por su índice de conversión, que cuando hablamos de índice de conversión nos referimos a la capacidad que tiene el animal de convertir el alimento en carne, y en este caso tiene un porcentaje aproximado de 5:1, que sería 5 kilos de alimento por 1 kilo de carne. Y también otra de las cosas las elegimos por ser buena madre. Bueno, ¿cómo haces para diferenciar esta raza? Podemos agarrar una y te explico bien cómo se diferencia. Bueno. Como ven, se diferencia en su color negro de cara, de patas. Las ovejas son chicas y tiene una producción de carne maciza y una textura maciza. Una con textura maciza y es de poca lana. Bueno, como última pregunta, ¿de dónde proviene esta raza? Es de origen inglés, se creó a fines del siglo XIX a partir de cruzamientos de razas locales. Bueno, nos encontramos en el otro sector de La Cabaña del 29, en el sector de la raza Pampinta. Y una de las preguntas es, ¿de dónde provino esta raza y cómo se creó? Esta raza se creó en el INTA, rodeando los años 1980, y se creó a través de una raza frisona y mezclada con cordial. Necesitamos saber qué diferencia a esta raza sobre las demás. La diferencia que tiene es que tiene una buena tasa de parto durante el año y beneficia al cordero a tener un crecimiento rápido. Y otra de las diferencias es que tiene una excelente calidad de leche, carne magra y lana. ¡Se escapan las ovejas! ¿Por qué esta raza se le dice que tiene 3 propósitos? Se dice que tiene 3 propósitos porque tiene 3 biotipos, que son una raza lechera, carnicera y lanera. ¿Cómo se le diferencia a esta raza de las demás? La diferencia que tiene es que tiene una lana blanca, sin mancha, no tiene cuernos y es de cara y pata peladas. Bueno, nos encontramos con el productor de La Cabaña del 29 y una de las siguientes preguntas que queríamos hacer sobre la raza merino es que si ustedes tienen esa raza en producción. Bueno, en nuestra producción no tenemos ese tipo de raza, ya que está más ubicada en el sur por las condiciones climáticas. Lo que sí tenemos un conocido que tiene una cabaña llamada Tatay, que está ubicada en Chubut. Una de las siguientes preguntas es, ¿qué biotipo de este ovino? Bueno, esta raza es especialmente dedicada a la producción lanera.
siendo la mayor calidad del mundo de vellón cerrado y denso favoreciendo la producción. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hay con la pampinta? La diferencia que hay es la disposición corporal, teniendo un cuerpo alargado y con muchos pliegues de piel, es de color blanco con cuernos, teniendo una gran rusticidad y fertilidad. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué se le dice que tiene muchos pliegues? Bueno, cuando nos referimos a muchos pliegues de piel, nos referimos a que tiene mucho más espacio para almacenar más lana. Una de las últimas preguntas que le vamos a hacer en esta entrevista es, ¿de qué origen es este ovino? Su origen es español, de la península ibérica, en el siglo XIX, a base de un cruce selectivo de ovejas locales con genes laneros. Y esto es todo, esto ya terminó la entrevista. Chaile, que nos va a brindar una información sobre avicultura. Así es, como mi amigo acá, compañero Orozco, dijo, les he traído como último dato una entrevista con el director de la veterinaria de Chuele, que nos va a hablar un poco sobre los sistemas de producción avícolas. Buenas, acá venía la entrevista con Chávez, pero resulta que el audio no se grabó, así que me toca a mí explicar un poco lo que él habló. Bueno, como primera pregunta, ¿qué tipo de sistema avícola existen? Bien, al hablar en la avicultura existen 3 tipos de sistemas de producción, que son el intensivo, que sería completamente enjaulado, el semi-intensivo, que se suelta por el día, supónganse, y a la noche se entran para que no los cacen, ¿no? Y el tercero sería el completamente extensivo, es decir, que las aves se la pasan todo el tiempo fuera, sin estar en un corral o algo de eso. Usualmente en las producciones de huevo se utilizan sistemas intensivos y semi-intensivos porque es en donde más se aprovecha la puesta de huevos, ¿no? Después en producciones de carne se utiliza principalmente en sistemas intensivos, como en galpones avícolas completamente cerrados, ventilación por medio de ventiladores, semicerrados, que tendrían cortinas que se abren y se cierran dependiendo la estación, el olor, la concentración de gases, etc. Y completamente abiertos, que no tendrían ventanas, pero sí unas mallas de gallinero para que no se escapen las aves. Bueno, esas fueron las preguntas que no pudimos grabar, pero ahora seguimos con Chávez, que no se va a presentar, pero bueno, una disculpa porque no se pudo grabar el audio, así que ahí viene. La pregunta que está respondiendo Chávez es: ¿qué se debe verificar constantemente en una producción avícola? Bien. Principalmente tenemos que tener control de la altura para que las aves no atraviesen procesos de bajas defensas inocuables, que eso nos va a bajar el índice de conversión, tanto en postura como en carne. Eso es muy importante, ¿sí? Otra cuestión que tenemos que verificar es la higiene. Es muy importante que nosotros tengamos buenos manejos de la higiene, buenos manejos en cuanto al personal, ¿sí? Capacitar al personal para que al ingreso de las instalaciones tomen medidas básicas para que no entren agentes que puedan generar enfermedades y contagiar a las aves. Tenemos que aislar lo más posible de las plagas, y cuando hablamos de plagas podemos hablar de roedores, insectos o las mismas aves silvestres que pueden ingresar a las instalaciones y transmitir enfermedades o diseminar enfermedades a las aves, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que verificar es el estado de salud. Es importante que nosotros controlemos el estado de salud general y si detectamos alguna que está pasando un momento, supongamos que estamos viendo que está presentando algún síntoma o alguna rareza en cuanto a su comportamiento, detectarlo, aislarla y ver qué puede estar pasando para ver si necesita tratamiento, ¿sí? Pero básicamente es eso, es hacer un control de todas esas cuestiones y un control también del peso semanalmente para ver que estemos haciendo las cosas de manera adecuada y el índice de conversión venga bien. En cuanto al manejo de iluminación, eso es fundamental, más que nada en ponedoras, ¿sí? Que tenemos que tratar de garantizarle más o menos cuando empieza la etapa de postura, unas 16 horas diarias de luz, sería lo ideal, ¿sí? Ya sea natural o compensar artificialmente.
Pero en cuanto a los animales de carne, no es tan necesario que tengamos así manejos lumínicos, porque hay diferentes opciones, ¿sí? Para manejar. Siempre lo ideal es manejar el eje circadiano lumínico del ave para que se estrese lo menos posible, que sepa identificar, por decirlo así, el día y la noche. ¿Cómo se controlan los índices productivos en los sistemas de producción avícola? Bien, los índices de producción, en lo que es carne, lo que tenemos que tratar es de mantener un índice de conversión de 2:1, ¿sí? O sea, siempre se hace un porcentual a lo largo de que sea un índice de conversión que sea más o menos equilibrado entre que cada 2 partes de alimentos se incremente un kilogramo de peso, ¿sí? En cuanto a la relación. Para llevar esto a cabo, lo que tenemos que hacer es mantener en buenas condiciones de manejo a nuestras aves, tratar de que estas aves no se enfermen, para que el índice de conversión no baje. Esto lo que nos va a facilitar es que cuando hagamos pesajes de manera rutinaria, el animal tiene que ir haciendo un aumento de peso conforme a su etapa, ¿sí? Eso está en las tablas. Ustedes verifican en las tablas cuánto debe estar pesando un ave de cría a la primera semana, a la segunda semana, a la tercera semana, y en base a eso hacen controles, ¿sí? Si los controles van más o menos dentro de los rangos estimados, significa que su producción viene bien y el índice de producción viene bien, ¿sí? Para eso también tenemos que tratar de que el alimento sea de calidad, de que sea un alimento de que tenga los requerimientos que precisan las aves y que no esté, que esté en buen estado de conservación también, ¿sí? Para que prevenir al mínimo las diarreas y que sea mayor el aprovechamiento. Y en cuanto a la postura, tenemos que tratar de que haya una postura más o menos que condice con un huevo por día por ave, ¿sí? Eso es más o menos lo que tiene que generarse. Entonces, eso tenemos que controlar. Las horas de luz, el estado sanitario de las aves, que tengan un buen estado sanitario, que no atraviesen por tos, diarreas ni nada que pueda bajar esa conversión de producción de huevos, ¿sí? Y hacer un buen manejo del calcio, ¿sí? Es que es fundamental para la formación de la cáscara y para que el ave no se descalcifique tan rápido y pueda ser mayor la duración de su ciclo de producción, ¿sí? Que les haya servido, les mando un gran abrazo y saludos a todos. Presentamos Chacinados Ovinos, de parte de Eduardo Marín. Bueno, estamos con Eduardo Marín, que nos va a estar contando un poco sobre los chacinados ovinos. Y una de las preguntas es, ¿de dónde se originaron los chacinados ovinos? Bien, bueno, los chacinados ovinos particularmente no tienen un origen común. Podemos estar hablando de chacinados en líneas generales. ¿Qué es un chacinado? Un chacinado, podemos hablar a ver, para que un poco se entienda rápido, son 2 grandes grupos. Los embutidos, que son los que se embuten, los que utilizan un recipiente, clásicamente es la tripa, ¿no? El intestino delgado del cerdo, y los chacinados, por ahí los más conocidos como salazones, que son el jamón crudo y la bondiola. Los ovinos generalmente, o el origen de lo que es la conservación de carne de oveja, podríamos estar hablando del Oriente Medio. Estamos hablando de la zona de Irak, esa parte del mundo. Y de ahí, por una cuestión inmigratoria, mejor dicho, llegan acá a América. La conservación en sí es la clásica conservación de cualquier carne animal. En el caso de los ovinos, tiene sus particularidades porque generalmente son carnes por ahí más fibrosas, de una firmeza un poco mayor a la de lo que estamos acostumbrados, que es el cerdo, y mucho más magra en ese sentido hablando, ¿no? Con una grasa o la parte, digamos, de lípidos está adentro del músculo, a diferencia del cerdo que expulsa la grasa hacia el cuero, hacia la piel. Y después, ¿qué cortes de carnes ovina se utilizan principalmente para eso? Bueno, principalmente uno trata de elegir, es decir, cualquier corte. ¿Qué busca? Que sean cortes magros, ¿no? Cortes con poca cantidad de grasa. Porque después la grasa la va regulando uno con el tocino. Porque el embutido, el chacinado, que se usa con carne de oveja, hay que agregarle tocino. Elemento que no se encuentra en la oveja. Entonces hay que agregarle tocino de cerdo. Entonces, para que tenga esa pequeña materia grasa que nos va a ayudar a la conservación del producto. Entonces, ¿qué partes? Y se utiliza el cogote, se utiliza las paletas, en donde encuentro, para hablar por ahí, los cortes más
conocidos o los que uno ve en la carnicería, la cuadrada, la bola de lomo, el lomo, por supuesto, las bondiolas, esas partes que tienen poca cantidad de grasa y la puedo ir trabajando de esa manera. ¿Y cuáles son los ingredientes esenciales de esa preparación? Bueno, principalmente la sal que nos actúa como barrera hacia los microbios, nos deshidrata las carnes, que es lo que estamos un poco buscando, y yo ahí, bueno, o sea, como materia prima principal tenemos la proteína, que es la carne, en este caso de la carne de oveja, como condimentos la sal. Después lo otro tiene que ver con el gusto de aquel que va a consumir ese producto, si le agrego pimienta, si no le agrego pimienta, si le agrego pimentón o no, pero bueno, la sal por ahí es el ingrediente principal que uno tiene que tener en cuenta, porque además del sabor característico que va a trabajar la sal, es la herramienta que va a ayudar a construir la conservación de ese chacinado. Y principalmente, ¿dónde se consume más ese tipo de chacinado? Realmente es algo muy novedoso el chacinado ovino. Es bastante nuevo, hace años que se consume, pero bueno, todavía el público, digamos, el consumidor, no entre un salame de cerdo y un salame ovino, escoge el de cerdo, por una cuestión de costumbres. Pero bueno, de a poco se va metiendo en el mercado. Acá en el Valle Medio hay 2 emprendedores que utilizan carne de oveja para hacer embutidos, tanto jamones como chorizo seco con carne de oveja. De a poco va ocupando su lugar en el mercado. Bien, ¿qué implementos de seguridad se utilizan a la hora de realizar? Bueno, los implementos de seguridad, la elaboración es muy artesanal, entonces se utilizan las manos. La seguridad, por ahí lo que es el tema sanitario, por supuesto siempre es bueno tener un delantal que esté esterilizado, un delantal limpio. Se utiliza cofia para que el vello, el pelo, no caiga sobre la preparación. Uno trabaja encima de esas materias primas. No se exige guantes de látex, solamente cuando uno tiene alguna lastimadura, algún corte o algo, se cura, se desinfecta y se pone el guante de látex para protección. Si las manos están limpias, no habría ningún tipo de problema. Manos limpias, uñas cortadas. Cuando hablamos de limpieza de manos, nos recuerda a la época de la pandemia. Un buen rato con un jabón neutro que elimine toda la parte de grasas de las manos o de suciedad que pueda ser un reservorio de microorganismos. Entonces, con las manos bien limpias, un delantal por el tema de la ropa, una cofia y un barbijo, ya estaríamos con los elementos de seguridad sanitarios cubiertos. Y después existen guantes anticorte, que se le dice, que son guantes con anillos acerados o algún tipo de metalidad para evitar, como yo voy a trabajar con cuchillos muy afilados, sobre todo en el desposte o en el corte de algunos productos, que no me lastime la mano. Entonces yo, para protegerme, sobre todo en los operarios novatos, los que recién arrancan en la producción de estos productos, para no cortar de la mano, hay unos guantes anticorte que se comercializan en cualquier lado. Se utiliza maquinaria para picar la carne y las grasas. Bueno, tener mucho cuidado, más que elementos de seguridad, sino atención y tener algún tipo de preparación, entrenamiento para utilizar ese tipo de maquinarias. No meter la mano de más, saber trabajar con la electricidad, y siempre el acero inoxidable hasta ahora es el elemento por ahí más inocuo o más fácil de limpiar, lo que nos da seguridad en la elaboración de los alimentos, ¿no? Bien. Estamos. Bueno.